voy a hablar sobre un tema realmente muy importante como complicación de la cirrosis hepática y es de la encefalopatía hepática, que tratamientos y perspectivas para el futuro tenemos. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a empezar con la parte de la definición y las complicaciones. En primer lugar, hay que tener presente que los pacientes que tienen una cirrosis hepática, que es una enfermedad crónica del hígado, en donde el hígado se ha ido dañando poco a poco mediante alguna causa, por ejemplo, el alcohol, la hepatitis B, la hepatitis C, son causas que pueden producir ese tipo de problemas, pero hay otras que son mucho más frecuentes actualmente, como la obesidad o la diabetes. Acá la englobamos como NASH o MAFLD. Las causas más frecuentes de cirrosis actualmente son justamente en estas personas. Entonces, la persona que desarrolla una cirrosis por haber tenido una inflamación crónica por alguna causa, va a desarrollar una cirrosis que puede ser inicialmente compensada, donde no hay ningún tipo de síntomas. El paciente es completamente asintomático y por ahí que se encuentra con algún dolor en hipocondrio derecho, se hace una ecografía y le encuentran una cirrosis hepática. El paciente compensado. Pero algunos de estos pacientes no reciben tratamiento o no prestan atención mucho al diagnóstico a veces, como es asintomático, sigue avanzando hasta llegar a una fase descompensada. Y es ahí donde aparecen tres complicaciones fundamentales: la citis, la hemorragia por varices y la encefalopatía hepática. Es esta última de la que voy a hablar el día de hoy. La encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis hepática muy devastadora, tanto para el paciente como para los familiares, y define un espectro de alteraciones neuropsiquiátricas a raíz del daño ocasionado en el hígado y que se produce por una insuficiencia hepática. Aproximadamente el 40% de personas con encefalopatía hepática grado 2 o más van a desarrollar un nuevo cuadro de encefalopatía en el año siguiente, generando esto muchas complicaciones. ¿Como cuáles? Caídas. Los pacientes con encefalopatía pueden tener caídas y de esta forma tener fracturas de cadera, pueden quedarse postrados, sarcopenia, fragilidad, etc. Por otro lado, muchas personas pueden tener cirrosis y encefalopatía hepática y estar manejando. A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas multas? ¿Por qué tantos accidentes? Pues muchos de estos choferes tienen una encefalopatía hepática. Hay muchos pacientes con cirrosis que están manejando y no hay algún control sobre eso, pero puede ocurrir choques y pueden ocurrir cosas muy peligrosas. Además, hospitalizaciones, gastos para el paciente, para el sistema de salud, preocupación de parte del paciente y del familiar. Todo esto engloba esta complicación de la encefalopatía hepática. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa dentro fisiopatológicamente? Pues dentro del hígado existen hepatocitos y el principal punto de toxificación se da justamente aquí en el hepatocito. Y hay dos lugares específicos donde se va a detoxificar este hepatocito. Uno es en la vena porta, y ahí tenemos un cerca de la vena porta, que son los hepatocitos periportales, y el otro grupo de hepatocitos son los hepatocitos perivenosos o centrales. Y cada uno cumple una función para hacer la detoxificación. Principalmente los hepatocitos periportales son aquellos que generan mayor detoxificación. Y esto sucede de esta manera. El amoníaco llega al hepatocito y mediante el ciclo de la urea en el hepatocito periportal, esto se va a poder detoxificar. Pero el amoníaco que no puede ser detoxificado va a llegar hasta los hepatocitos perivenosos y se va a unir con el glutamato y se va a generar glutamina. Y de esa forma se va a eliminar el amoníaco de forma normal en una persona que no tiene cirrosis hepática, mediante el ciclo de la urea y con la formación de glutamina. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene cirrosis hepática? Pues hay shunts portosistémicos que hacen que el amoníaco vaya directamente al cerebro, atraviese la barrera hematoencefálica y genere neuroinflamación, generando la encefalopatía hepática. Pero además, este amoníaco que llega al hígado y que normalmente debería haber sido detoxificado al 100% por el hígado mediante el ciclo de la urea, pues no se logra y comienza a generar acúmulo y eso también va a llegar al cerebro y generar daños. Y es aquí donde el músculo cobra una función muy importante.
porque el músculo también se va a encargar de detoxificar el amoníaco. Va a unirse el glutamato con el amoníaco para formar glutamina y esto es en el músculo. Por eso, la parte muscular en el paciente con cirrosis hepática es fundamental. Ahora, teniendo en cuenta esto, cómo es que sucede, vamos a pasar a explicar qué es la encefalopatía hepática y cómo se va a dividir. Hay un término muy importante que ha cobrado relevancia en estos últimos años, que es la encefalopatía hepática encubierta. Para eso vamos a hablar de un escenario clínico. Acá tenemos a Paulo, es un varón de 71 años, es de Piura y tiene diabetes hace 20 años. Y remarco estos 20 años de diabetes porque recordemos que dentro de las causas más frecuentes de cirrosis no está el alcohol, está en los pacientes que tienen diabetes y tienen obesidad. Por eso todo paciente que tiene diabetes o obesidad debe tener una ecografía mínimo para poder tener una evaluación. Una vez que nosotros tenemos esto, ya tenemos un paciente con diabetes con tratamiento irregular. El paciente tenía una molestia, una dispepsia, una epigastralgia, dolor, hinchazón, distensión abdominal, por lo cual se le hizo una endoscopía y en el examen se le ha encontrado que hay unas varices esofágicas. Por lo cual, la primera causa que puede haber de una varices esofágica es una cirrosis hepática, por lo cual se le pidió una ecografía donde se han encontrado características de una cirrosis hepática y se ha encontrado también una citis leve. Y remarco la citis leve, remarco las varices esofágicas, porque estas pueden aparecer en un paciente compensado. El paciente que tiene varices esofágicas y no han sangrado, se cataloga como compensado. El que tiene ascitis leve, grado 1, que solo se detecta por ecografía, es un paciente compensado. Pero ojo, estos pacientes compensados pueden tener muchas probabilidades de descompensarse. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero además hay un dato importante que nos dice la hija. La hija dice que ha notado cambios en el comportamiento de su papá. De por sí su papá no quería mucho acudir a la consulta, como podemos ver ahí. Pero esto no ha sido corroborado por sus hijos. O sea, la hija dice que él tiene cambios pequeñitos, cambios pequeños que ha notado ella, que vive con él, pero sus hijos que lo visitan cada 15 días no lo notan y no les parece relevante. La pregunta sería si realmente este dato es relevante. Y vamos a hablar, antes de contestar esa pregunta, vamos a tener en cuenta algo. Miren, la encefalopatía hepática la vamos a dividir en dos grandes bloques. Un bloque de encefalopatía hepática encubierta y otro bloque de encefalopatía hepática manifiesta. La encefalopatía hepática encubierta, que engloba la encefalopatía hepática mínima y la grado 1, son aquellas que clínicamente no se pueden detectar. O sea, les llega el paciente a consulta y ustedes no se van a dar cuenta que tiene encefalopatía hepática encubierta. Llega a emergencia, tampoco. O sea, no, el paciente no muestra. Pueden haber cambios sutiles, como que el familiar dice, miren, yo he notado algo en él o en ella, algo distinto, algo que no es lo habitual, pero lo puede notar una persona que vive frecuentemente con la persona, pero no es que lo va a detectar cualquier persona. Entonces, eso es lo primero. ¿Y por qué es importante? Porque se sabe que estos pacientes que están aquí en encefalopatía hepática encubierta tienen mayor riesgo de desarrollar una descompensación. El riesgo es mucho mayor de que puedan desarrollar una descompensación. Y cuando el paciente ya tiene un grado 2, grado 3, grado 4, por ejemplo, el grado 2 tiene flapping, asterixis, este flapping o asterixis lo que va a generar es que uno le mueve la mano y comienza a moverse en esta posición, uno le pone la mano dura, hace el movimiento y comienza a moverse. Y son pacientes que pueden saber su nombre. No es que un paciente con encefalopatía hepática no recuerde su nombre. Y eso a veces genera duda, porque dicen, doctor, pero ¿cómo puede tener encefalopatía hepática este paciente si yo le pregunto cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Juan Pérez. Señor, ¿cómo se llama usted? Juan Pérez. ¿Dónde está? Está en el hospital. O sea, ¿cómo puede tener encefalopatía hepática? ¿Es posible esto? Sí es posible esto. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que tenemos que hacerle a un paciente con encefalopatía hepática es, ¿qué año estamos? Es lo primero que tenemos que saber, el año. Porque lo primero que pierde el paciente con encefalopatía hepática es la noción del tiempo. Entonces ustedes le preguntan, ¿en qué año está? Estoy en 1890. ¿Y dónde está? En el hospital. Me llamo Juan Pérez. Ese paciente tiene una encefalopatía hepática grado 2. Y pueden además
corroborarlo o hacerle la prueba para ver si tiene asterixis. El grado 3 ya hay somnolencia, el paciente está más confuso, está desorientado en tiempo, pero también está desorientado en espacio, y el grado 4 ya es parecido al coma. Y en estas fases, nosotros tenemos un paciente descompensado. O sea, 2, 3, 4 está descompensado. Así que importa muchísimo detectar estos pacientes. Al que está en encefalopatía hepática encubierta, al que está al borde de llegar a una encefalopatía hepática manifiesta. Y de detectar un paciente con encefalopatía hepática manifiesta, o sea, que venga con asterixis, desorientado, que no sabe dónde está, es sencillo. O sea, eso se puede hacer en emergencia. Nuestra función como médicos es estar un paso adelante. Y ese paso adelante es la encefalopatía hepática encubierta. Y aquí encontrar estas fases, estos grados. Grado 1 o encefalopatía hepática mínima, para evitar que lleguen a grado 2, grado 3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues existen algunos test. Uno de ellos, el más conocido, es este test psicométrico de la encefalopatía hepática, el FES. El detalle está en que esto puede demorar 30 minutos, más o menos, para que haga todos estos círculos, uniones de números el paciente. Yo creo que nadie, no tenemos media hora para darle al paciente y que pueda hacer estos test. O sea, es muy difícil que esto suceda, por lo cual es muy poco probable que podamos aplicarlo en un paciente. O sea, en la realidad es muy difícil que se pueda hacer. Existen otros test que son un poco más complejos incluso y que se necesitan a profesionales que estén capacitados en eso y que no hay en muchos lugares. Entonces, lo más cercano que se podría tener con algún test es este que le he mencionado, pero demora mucho tiempo. Y hay solución para esto. Entonces, ¿cómo vamos a detectar a estas personas que están en encefalopatía hepática encubierta? Pues lo vamos a resolver en un minuto con este test. El test de nombres de los animales, el Animal Naming Test. Este test es un test muy sencillo que se puede hacer en consultorio y que nos toma solamente un minuto. Y ya está recomendado en las guías del año, la guía europea del año pasado, ha mencionado, de guía de encefalopatía hepática, que debemos usarlas con los pacientes con encefalopatía, con cirrosis hepática. La guía francesa de este año, 2023, también nos da la recomendación de que usemos este test de animales. ¿Y cómo se hace el test? Pues le pedimos al paciente, señor, dígame todos los animales que usted se acuerde en un minuto. Si el paciente hace menos de 15 animales, encefalopatía hepática encubierta. Hay que tener algunas consideraciones con la edad y con los años de estudio, como lo mencioné en la diapositiva, pero el punto de corte va a ser 15 y nosotros vamos a poder detectar a estos pacientes en un minuto. Y esto sí es algo que podemos hacer. Por eso se recomienda que se haga en todo paciente con cirrosis hepática. Pues volvamos a Paulo. ¿Qué pasó? Pues le dijimos que tiene ascitis leve. Paulo tiene varices esofágicas que no han sangrado. O sea, es un paciente con encefalopatía hepática encubierta y aquí, con cirrosis hepática compensada. Y aquí nos da este dato, que hay cambios de comportamiento que lo ha notado su hija que vive con él. O sea, el paciente vive con una persona que sí se da cuenta de sus cambios. Esos cambios sutiles sí puede pasar, que no lo notan los hijos porque vienen menos frecuentemente. Entonces le hicimos el test de los animales y nos salió 12 animales en un minuto. Quiere decir que Paulo tenía una encefalopatía hepática encubierta. Le dimos tratamiento, hay que darle tratamiento con lactulosa. Lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas por día también. Muy bien, entonces una vez que hemos logrado darle tratamiento a Paulo, veamos qué pasó con Paulo. Paulo estuvo tomando la lactulosa, pero pocos días. ¿Por qué? Porque dijo, doctor, espere, yo tengo diabetes. ¿Cómo voy a tomar lactulosa? ¿Me va a subir la glucosa? Es una pregunta que se hacen los pacientes. Pues hay que saber que la lactulosa no hace que aumente, por más que sea dulce, no aumenta los niveles de glucosa. O sea, no tiene alguna relación que tomo lactulosa y mi diabetes va a empeorar. No tiene nada que ver. Pero él decidió dejarlo. Y se mantuvo estable, pero pasó un año y se vio en emergencia. En emergencia, llegó por la citis, que antes era leve, ahora es una citis moderada, o sea, una citis clínica que uno puede tocarla, puede hacerla, hay matices desplazables, matices en flancos, y está desorientado con tendencia al sueño, y el familiar menciona que no va al baño hace 5 días. Dentro del laboratorio llama la atención el sodio menor a 128. ¿Por qué marco esto? Porque los pacientes deberían tener sodio 135 para arriba. Se ha visto que el que tiene sodio menos de 130 mayormente, tiene mayor riesgo de desarrollar encefalopatía también.
de que es un punto importante. Tiene plaquetopenia, 98.000 plaquetas, tiene la bilirrubina en 1.8 y un examen de orina normal. Y la glucosa en 179, o sea, no está bien controlado el paciente. Ahora, aunque puede ser que también esta glucosa no haya sido en ayunas. Entonces el paciente detectamos que tiene una encefalopatía hepática manifiesta porque llega desorientado, tiene tendencia al sueño, o sea, es clínicamente notorio. Si podemos detectar clínicamente, este paciente ya es una encefalopatía hepática manifiesta y es una cirrosis descompensada, ya es una descompensación clara. Este paciente ya pasó a otra fase. ¿Qué es lo que se hizo en emergencia? El tratamiento fue darle lactulosa y se le dieron enemas también. Y cuando uno encuentra un paciente con encefalopatía hepática, tiene que saber por qué tiene encefalopatía hepática. O sea, no es solamente darle la lactulosa y darle los enemas y ya, ¿no? Porque si yo no encuentro la causa que le produjo, el paciente va a volver. Y ojo, cada episodio de encefalopatía hepática genera un daño cerebral irreversible. Por eso el paciente que tiene mucha encefalopatía comienza a hablar bla, bla, muy lento, ¿no? Comienza a tener confusiones y eso, a pesar que mejora, que ya despierta, sigue con esos problemas. O sea, mientras menos episodios de encefalopatía hepática, mejor. Y una de las cosas más frecuentes son las infecciones. Infecciones, líquido cítico, examen de orina, neumonías. Por eso si el paciente te llega con ascitis, hay que hacerle una punción. Miren, hay muchas veces que llega el paciente con cirrosis, encefalopatía, y lo que sucede es que de frente se le da lactulosa y no buscamos la causa. Siempre paciente que llega con ascitis a la emergencia, hay que punzarlo sí o sí, siempre, porque puede estar el líquido infectado y tener una peritonitis bacteriana espontánea que me está generando la encefalopatía. Si tiene un sangrado digestivo, un HDA, por ejemplo, vamos a ver que estos pacientes hay que darle profilaxis primaria. La lactulosa solo se da si el paciente ha tenido encefalopatía o como profilaxis primaria se la podemos dar al que tiene encefalopatía hepática encubierta o al que tiene un sangrado gastrointestinal, porque esa sangre que está dentro del tracto digestivo puede favorecer la aparición de una encefalopatía hepática. Así que toda HDA, sea por varices, en un paciente con cirrosis, por varices o una úlcera, hay que darle siempre su lactulosa por 7 días. Y lo otro, el exceso de diuréticos. Y hay que darle el tratamiento para la ascitis perfecto, pero hay que pesarlo, hay que ver cómo va, que tome agua, que no se exceden los diuréticos, que tenga controles, trastornos electrolíticos y el estreñimiento también. Esos son factores frecuentes que afectan a estos pacientes. Entonces nosotros aquí tenemos el manejo ahora de la encefalopatía. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente que tiene encefalopatía hepática? Lo primero, como cualquier paciente que llegue a emergencia, hay que ver la vía aérea, hay que ver exámenes de laboratorios, fluidos, que la presión esté bien, ver si hay sangrado o no hay sangrado, estabilizar al paciente. Paso número 1, como cualquier otro paciente. Paso número 2, hay que buscar algunas otras causas, porque el hecho de que tenga cirrosis no quiere decir que siempre va a ser encefalopatía hepática. Puede ser que el paciente tenga un infarto cerebral. Entonces, puede ser otras cosas. No hay que irnos de frente a eso. Hay que ver que también tenemos que sospechar en otras etiologías. Hay que ver que si consume drogas, si consume alcohol, si tiene algún trastorno neurológico. Si no va nada por ahí, pues podemos seguir a lo siguiente, que vendría sería ver si hay sangrado, los factores precipitantes que mencioné en su momento, infecciones, que le dieron muchos diuréticos, buscar alguna causa que ha descompensado al paciente, que ha hecho como que ha generado un factor precipitante en el paciente. Tenemos que buscar algo de eso. Y por último, una vez que ya estamos seguros que es una encefalopatía hepática, podemos iniciar el tratamiento con lactulosa, que puede ser bioral, o en algunos casos enemas. Los enemas solo se dan en encefalopatía hepática grado 3 a más. Y grado 2 damos lactulosa. Podemos utilizar estas dosis, 20 gramos o 30 mililitros, vamos a poder darle cada 6 horas, cada 8 horas. La intención es que el paciente vaya haciendo sus deposiciones 2 a 3 veces por día y tienen que ser blandas. No es 2 a 3 diarreas, no. Es 2 a 3 blandas. Si un paciente tiene diarrea, eso puede empeorar la encefalopatía hepática. Tengamos cuidado con eso. Y los enemas, recuerden, únicamente, tienen que ser únicamente si es que la encefalopatía hepática es grado 3 y grado 4, y son enemas de retención. O sea,
usan la lactulosa, por ejemplo, 300 mililitros más 700 de agua destilada, y eso lo pasan por una sonda rectal. Son enemas de retención que se pueden poner 2 veces, 3 veces, 4 veces al día, dependiendo cómo va el paciente. Pero no son los enemas evacuantes normales que venden en farmacias. Hay que juntar esto, la lactulosa con agua destilada. Y otras opciones son rifaximina y polietilenglicol también, pero el manejo inicial es con lactulosa. Perfecto. ¿Qué pasó con Paulo? Paulo se recuperó de la encefalopatía hepática, estaba contento, salió de alta, se le dio con 25 mililitros cada 12, hacía sus deposiciones 2 a 3 blandas por día y tenía su espironolactona por la citis, 100 miligramos cada 24 y todo estaba muy bien. Se le indicó que tiene que comer, que tiene que tener el sodio bajo, menor a 2 gramos, y esto es por la citis. Solamente la restricción de sodio está indicada cuando el paciente tiene citis grado 2 o más, y que tome agua. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que los familiares han pasado por un momento muy difícil con la hospitalización, que quieren tener todo al pie de la letra, pero se exceden, como que le dan comida sin sal y le dan poca agua. Ojo, el paciente con cirrosis hepática no come poquito. El paciente con cirrosis hepática tiene que comer 5 a 6 veces por día. Entonces comenzaron a darle comida sin sal y hacía que el paciente ya no quiera comer. Pierde las ganas de comer, dice, prefiero no comer. Yo prefiero comer, quedarme de hambre que comer esa comida desabrida. Y después, como la cirrosis es un estado donde hay inflamación sistémica, tiene hiporexia. Y esa hiporexia hace que pierda peso, o que pierda masa muscular y mayor descompensación. Entonces hay que tener en cuenta ese punto de la sal. Y toma poca agua. ¿Por qué? Porque el hijo pensaba que tomando agua va a tener más ascitis. Y eso no es cierto. El agua, el consumo de agua no tiene nada que ver con la ascitis. Lo que hace que aumente la ascitis en el paciente con cirrosis es la sal y no el agua. Entonces, esos errores se cometieron en la familia. ¿Y qué pasó? Que 2 meses después el paciente tuvo un nuevo episodio de encefalopatía hepática. Y al tener este nuevo episodio de encefalopatía hepática, pues ya se tiene que agregar otras cosas que ahora les voy a explicar, pero antes de eso, quiero mencionarles sobre la importancia de la nutrición. Recordemos que el paciente tiene que comer 5 a 6 veces por día. Y no puede estar más de 12 horas sin comer. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas, los familiares dicen, no, es que mi papá, mi mamá está mal del hígado, entonces su metabolismo es lentito, hay que darle poquita comida. Y lo que sucede es que genera sarcopenia y que es peor, porque existe el ayuno nocturno en el paciente con cirrosis, que equivale 12 horas sin comer, o sea, hablo de 8 de la noche a 8 de la mañana, equivalen a 2 a 3 días sin comer en un paciente que no tiene cirrosis. Entonces, como no hay alimento, lo que comienza a ver es gluconeogénesis. Ya no hay glucógeno en el hígado, comienza a haber gluconeogénesis y comienza a tomar el músculo como nutriente, la grasa, pero principalmente el músculo, generando sarcopenia y empeoramiento de los síntomas. Entonces, si nosotros podemos ver aquí en este primer gráfico, vemos que en un hígado normal se metaboliza el amoníaco en el hígado, pero el músculo cumple una función muy, muy pequeñita, una línea muy delgada. Pero ¿qué pasa cuando el hígado está mal? El músculo toma un papel protagónico, como lo mencioné en las diapositivas previas. Entonces quiere decir que mientras más músculo tenga el paciente, más podrá detoxificar el amoníaco. Por eso es importantísimo que el paciente no solo se vaya con su lactulosa y su espironolactona, no, señor, usted tiene que comer, tiene que comer. Tiene que tener en cuenta, tiene que tener presente eso, comer. Y la dieta debe ser hiperproteica. Algunos dicen, doctor, pero si es hiperproteica, le va a dar encefalopatía hepática. Le puede dar encefalopatía hepática. Pues no, se ha visto que más bien cuando no hay proteínas es peor. Se da dieta hiperproteica 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso. ¿Qué hacemos ahora cuando un paciente tiene un nuevo episodio de encefalopatía hepática? Pues vemos que ya no va a ser lactulosa solo el tratamiento, sino va a ser añadida rifaximina porque es una encefalopatía hepática recurrente. Es un paciente que ha tenido un nuevo episodio de encefalopatía en 6 meses. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando no responde al tratamiento. O sea, tenemos a un paciente que ya le hemos dado el tratamiento, está en emergencia,
el paciente está dándole la lactulosa, se le ha colocado enemas incluso, porque es encefalopatía hepática grado 3, y no hay mejoría. El paciente no tiene mejoría, ¿qué debemos hacer? Le damos tratamiento y el paciente no ha respondido. El paciente está, pues, igual. ¿Qué es lo que muchas veces se hace? Aumentar la dosis de lactulosa. Le damos más lactulosa con la intención que este paciente pueda mejorar, porque pensamos que nos estamos quedando cortos. Si pasan 3 días, 4 días, 5 días, y el paciente no mejora, y aún así tenemos que el paciente tiene este problema. Ahora, ¿eso sería lo que deberíamos hacer? La respuesta es no. No debemos aumentar la dosis de lactulosa, porque al aumentar la dosis de lactulosa a veces le podemos generar más diarrea y podría empeorar la situación. Tenemos que esperar aproximadamente 48 horas. Esperamos 48 horas. Si el paciente no responde en 48 horas, yo tengo que replantear mi diagnóstico. Tengo que replantear y pensar qué es lo que está pasando. Este paciente tiene una encefalopatía hepática por alguna, es propiamente hepática o es otra cosa lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a replantearlo y lo primero que vamos a pensar es un problema neurológico. En este problema neurológico vamos a pedirle una tomografía, porque puede ser que tenga algún infarto cerebral. Tenemos que darle un tratamiento para eso, si es que hubiese, o hablar con el neurólogo. Le pedimos esto y además vamos a ver si utilizamos el amoníaco. El amoníaco nos lo utilizamos principalmente como un descarte. Me explico. Por ejemplo, puede ser que pacientes que tengan amoníaco alto, tienen amoníaco alto y puede ser que ya salieron de la encefalopatía. Pueden ser pacientes con amoníaco alto y que tienen, están normales, no tienen cirrosis compensada. O sea, el valor de amoníaco puede estar alto en pacientes incluso que no tienen cirrosis. Hay algunos reportes, pero en pacientes que tienen cirrosis con o sin encefalopatía puede estar alto. Además, hay unos estudios que mencionan que mientras más alto esté el amoníaco podría asociarse también a veces con el cuadro de encefalopatía, pero eso no está completamente validado. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es más bien si este paciente tiene encefalopatía hepática, si es que este valor está alto o está bajo. Me explico. Si yo encuentro un paciente con encefalopatía hepática, y si es encefalopatía hepática propiamente, este amoníaco debería estar alto. No importa el valor. Pero si yo le hago, una prueba de amoníaco a un paciente con encefalopatía y me sale bajo, entonces eso no es por una encefalopatía hepática. Quiere decir que si van 48 horas, mi paciente no mejora, le pido un amoníaco y ese amoníaco me sale en valores normales, tengo que replantear porque eso no es encefalopatía hepática. Eso es por otra causa distinta a la encefalopatía. Le pido una tomografía y puede ser que encuentre una lesión. Ahora, supongamos que el amoníaco sale alto y que en la tomografía no hay nada, ahí recién podré utilizar algunas otras opciones como el polietilenglicol, por ejemplo, o agregarle también rifaximina. El valor del amoníaco es un valor predictivo negativo. Y algunas terapias emergentes que pueden haber, tenemos el trasplante fecal, uso de MARS, de nitazoxanida, son todas terapias que están buscando, hay estudios para lograr mejorar esto. Pues la terapia principalmente es con el amoníaco, ¿no? Es el aumento de amoníaco, mejorar la inflamación, y esas terapias están en estudio todavía, ninguna está todavía como recomendada como primera opción. Ahorita la idea es laxar al paciente, se le da lactulosa, se le da enemas, se puede dar polietilenglicol, también se ha visto cuando el paciente como una opción después de haber descartado alguna otra causa neurológica, y con eso el paciente podría estar mejor. Y finalmente, como mensajes para llevar a casa, hay que recordar que se debe realizar un screening de encefalopatía hepática encubierta en todo paciente con cirrosis hepática. En todo paciente. Todos deberían tener un screening de encefalopatía hepática, toditos. Porque tenemos que encontrar a esos pacientes que están al borde de la encefalopatía hepática encubierta, ya que pueden estar muchos de ellos en una fase compensada, y el pasar de una fase compensada a una descompensada acarrea muchas cosas, como incluso el pronóstico de vida. Ahora, la lactulosa está indicada solo en pacientes que tienen encefalopatía hepática
encubierta o que han tenido. O sea, no quiere decir que un paciente diagnóstico cirrosis y lactulosa para todos, no. Esta recomendación de deposiciones 2 a 3 veces por día únicamente son para pacientes que tienen encefalopatía hepática encubierta o que han tenido una encefalopatía hepática previamente. No olvidar buscar el factor precipitante, porque si yo no lo encuentro, va a volver al paciente. El paciente va a volver. Si yo no encuentro que fue porque le estoy dando mucho diurético, le voy a seguir dando la misma dosis y va a volver por encefalopatía. Estoy dando mucho diurético y no está tomando agua. Entonces tengo que ver, señora, usted tiene que tomar agua porque está tomando diurético, si no le va a dar encefalopatía. Puede buscar infecciones. Por eso también es importante que se vacunen los pacientes. Pero buscar el factor precipitante es fundamental. El tratamiento de la encefalopatía hepática no solo es lactulosa y enemas. Abarca mucho más la parte nutricional y buscar este factor precipitante. Trabajo multidisciplinario junto a nutrición y a terapia física. Es importante la nutrición 5 a 6 veces por día y la terapia física también es importantísima porque el movimiento ayuda. Hay 4 cosas fundamentales para la mejoría de los pacientes con cirrosis. Uno es que vayan a sus controles, que le tomemos los exámenes adecuadamente, que tengan apoyo familiar, pero también que tengan evaluación por nutrición, que tengan evaluación por terapia física y también si no hay mejoría en 48 a 72 horas, recordemos, hay que replantear el diagnóstico de encefalopatía hepática. Hay que replantearlo. No podemos seguir dándole lactulosa, a esperar que mejore. No, pasan 48 horas, no mejora, perfecto. Tomografía y amoníaco. La tomografía me sale alterada, neurología. El amoníaco me sale bajo, neurología o ver alguna otra causa. Si el amoníaco me sale alto y la tomografía me sale normal, recién ahí usaré mis otras herramientas como utilizar el polietilenglicol, lo utilizamos el PEG como preparación para colonoscopía, utilizamos un sobre por hora, podemos usar 2 a 4 frascos, 2 a 4 sobres para probar cómo va el paciente por un día más o menos. Y por último, tener en cuenta que tener cirrosis hepática no significa que al paciente suele quedarle calidad de vida. Señor, usted tiene cirrosis hepática, ya despídase, ya. Calidad de vida nomás, señor, ya no hay nada que hacer. No es cierto. Siempre hay muchísimo por hacer, mucho por hacer. Y aquí les pongo la prueba. Ellos son pacientes, tenemos el Hepato Club, que es un grupo de pacientes con cirrosis hepática, muchos de ellos han sido descompensados, a quienes les damos charlas mensualmente en el hospital, y que han ido creciendo. Tenemos un equipo de nutrición, los propios doctores de gastroenterología damos charlas sobre signos de alarma, terapia física también, hay una psicóloga, o sea, es un equipo multidisciplinario que vamos dándole charlas. Pero igual, se puede empezar en su hospital o donde ustedes trabajen, simplemente con la charla del propio médico. De inicio no se necesita tener todo, poco a poco, pero lo importante es darle la opción a estos pacientes que creen que son los únicos, creen que ellos tienen cirrosis y nadie más lo tiene, cuando en realidad hay mucho. Cuando ellos comienzan a conocer a otras personas con cirrosis y comienzan a escuchar a otras personas con cirrosis que van mejorando, ellos cambian, anímicamente van bien, mejoran. Así que ya saben, hay mucho por hacer en pacientes con cirrosis hepática. Muchas gracias.